Nos quedamos, ¿se acuerdan? Leímos los primeros 3 versos, los voy a leer. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que o ya que habéis gustado la benignidad del Señor. Hasta ahí nomás. Vamos, analizamos, dijimos que había 3 imperativos o 3 verbos en eso que leímos. ¿Cuáles eran? Desechar, el segundo, desear, y el tercero, crecer. Y dijimos que se resume la vida del cristiano en esto, ¿sí? No vamos a repetir lo que vimos la clase pasada porque está grabada, pero parecería como una escala que Pedro pone. Pedro tiene esta forma de escribir. En su segunda carta también se acuerdan que habla como una escala que dice agréguenle al dominio propio, ¿se acuerdan? Primero al conocimiento, dominio propio, y así va escalando hasta llegar al amor, ¿no? Muy bien, las mujeres lo saben porque de memoria, ¿no? Yo las escucho también, así que yo también lo sé. Así que tiene esta forma de escribir Pedro, de ir poniendo peldaños, y que uno a veces le parece, llego hasta la mitad y ahí me quedo, o en el primero me quedé cómodo, ¿no? Y siempre hablamos de esto, ¿no? De que el Hijo de Dios, como cantábamos hoy, tenemos un Dios santo y se nos exige que seamos también santos como Él es santo. Y es el único camino que tiene un hijo de Dios a seguir, es la santidad. No hay otro camino, no hay otra elección posible para la voluntad de Dios. Obviamente nosotros hacemos muchas veces lo que se nos antoja, ¿no? Y ya habla Pedro entonces que hay algo que desechar. Dijimos que esa figura griega es como de una prenda que ya no sirve y hay que tirarla para no volverla a agarrar, desecharla. Y dijimos que no es todo lo que Pedro relata ahí lo que hay que desechar. ¿Se acuerdan que dijimos? Que lo que Pedro pone ahí, discúlpenme, a veces yo me vuelvo a escuchar y Pedro y Pablo es como que los pongo como si fuesen uno. Ustedes igual me entienden, ¿no? Estamos hablando de Pedro. Y él pone algunas cosas importantes. Dijimos, ¿por qué Pedro nombra estas cosas? Porque atentaban a qué, directamente a la comunión. Hay muchas más cosas, ¿no?, que hay que desechar, pero en esta comunidad de cristianos perseguidos esto era fundamental porque limitaba o hacía justamente que no pueda haber más comunión entre ellos, ¿sí? Ahora vamos a pasar al segundo imperativo o al segundo verbo, y dice, el segundo es desead. Es interesante lo que Pedro escribe acá, como todo judío, acostumbrados mucho a las figuras, a las metáforas y a dar enseñanzas tomando realidades propias, ¿no?, de la vida. El Señor Jesús también lo hacía. Y él dice que hay que desear como que no es cualquier niño tampoco, es un niño que recién nacido, ¿no? ¿Y qué es lo que desea un niño recién nacido? La leche de su mamá, ¿no? ¿Cada cuánto toma leche un nene recién nacido? Cada 3 horas, ¿no? Más o menos. Los más glotones más. Gonzalo seguro cada 2 horas estaba ahí, ¿no? Prendido. Algunos cada 4 o 5. Respetábamos el sueño de nuestras madres. Nada, mentira. Yo era muy mamón. Incluso tomé leche hasta pasado el tiempo que hay que tomar, así que bueno. Pero bueno, lo que pone Pedro acá es una figura como tierna, ¿no? Es muy tierno ver una mamá dando el pecho, nos da cariño, a nadie le da otra cosa. Pero independientemente de esa ternura, Pedro se está refiriendo a un deseo como... ¡Oh! Yo me acuerdo mi chiquita, siguen siendo igual chiquitos los hijos, ¿no? Pero
Era impresionante cómo se desesperaba. La veía a mi mujer y viste que mueven la cabeza así buscando, no anda, quería chupar a través de la ropa, una cosa, viste, que a uno le causaba risa y hasta que se prendía y ahí un deseo. Ahora yo me preguntaba, digo, ¿cómo puede existe este deseo en nosotros? A eso iba, Graciela. Cuando recién nos convertimos, se habla de que ese primer amor, nos queremos tragar la Biblia, ¿no? Parecería. ¿Y qué pasa al tiempo? Y va menguando, ¿no? Va menguando. En algunos puede ser que no. Yo no siempre tuve el deseo, les digo, tuve que también irlo formando también a eso, obligándose también, ¿no? Y es interesante que podamos tener este deseo porque hay una consecuencia de no tenerlo. Y lo dice en el texto. ¿Qué dice? Por ese deseo de esa leche espiritual, está hablando de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué hay? Hay una consecuencia, crecer. La falta de deseo en nosotros va a limitar nuestro crecimiento. Ojalá fuera biológico, pero en términos espirituales no lo es, ¿no? Y nosotros sabemos que biológicamente vos crecés aunque no quieras, hasta un momento, ¿no? Que es la parte de juventud, si se quiere. Las edades cambian de acuerdo a quién leas, ¿no? Pero sí es cierto que hay condicionamientos para ese crecimiento, uno de ellos la alimentación, ¿no? No limita el crecimiento, pero hace que crezcas con carencias. En el plano espiritual esto cambia porque vos recibís a Cristo, recibís el Espíritu Santo y Dios quiere que crezcamos. Pero hay una limitante y es esto, ¿no? Puede que el deseo dure poco y entonces hay que estancamiento en nuestra vida. Yo quería, en este tiempo que tenemos, ver si podemos contestar 3 preguntas en lo que acabamos de leer. La primera es ¿por qué no hay deseo de la palabra? La segunda es ¿qué significa no adulterada? Y la tercera pregunta es ¿qué significa crecer para salvación? No sé si voy a terminar, pero son las 3 preguntas que me gustaría que podamos avanzar y por ahí resolver. ¿Por qué no hay deseo de la palabra? Parte lo deja resuelto Pedro acá. ¿Qué les parece? Está en el texto. Lo anterior. Cuando nosotros no desechamos, hermanos, las cosas que tenemos que desechar, eso va a limitar el deseo. ¿Sí? Nos ocupamos en muchas cosas porque dentro de ahí dice está el engaño, la envidia, la malicia. Todo eso parte de un mecanismo elaborado adentro nuestro y todo lo que nosotros metemos energía para algo lo restamos para otra, ¿no? Sería hasta algo lógico pensarlo así. Entonces lo primero que hay que, para tener deseo, y si te preguntás por qué no tenés deseo, lo primero que Pedro nos dice acá, quizá hay algo que todavía no desechaste. Digo algo porque pueden ser algos, ¿no? O que no deseché, lo voy a hacer personal. Y entonces eso limita el deseo de la palabra de Dios. O sea, conservar el pecado. Básicamente eso. A algunos no les gusta la palabra pecado, ¿viste? Pero está en la Biblia. Y es lo que es lo que Dios dictaminó. Y la paga del pecado es muerte. Pero hoy recordamos algo extraordinario. La vida que nos dio Jesucristo es un don que no hay mejor, no hay nada que lo supere. Y por eso tenemos que pensar en esto. ¿Por qué no deseo leer esa palabra de vida que Cristo mismo me da? Porque la palabra de Dios, ¿a quién refleja? ¿Cómo podemos conocerle más? ¿Amar a alguien también es desear conocerle o no?
¿Y por qué entonces no deseo? No tengo ese deseo. La leo solo cuando me congrego, los domingos, y leo los textos que me dice el predicador y a veces ni abro la Biblia pues lo tengo en pantalla, ¿no? Bueno, punto número 1, fíjate, hacete un examen. Quizá haya cosas que no estás desechando. Créeme que eso te saca el deseo de leer la palabra. Porque se cumple también aún en los hijos de Dios lo que dice San Juan, que el verbo vino al mundo, la luz vino al mundo, y los hombres, cuando hay pecado y hay cosas que no queremos ir a la luz, porque la luz nos revela las tinieblas que hay, ¿sí? El segundo punto que yo puse acá es el amor al mundo. Y ustedes dicen, bueno, es parte de algo pecaminoso, sí, pero podía ser un punto a tratar en especial, sobre todo porque hay textos también para leer que hablan de esto. Vamos a pasar los micrófonos. Acá, quédate, Sergito. Ahí está, uno para vos y otro para Aide. Mira que tiene la Biblia abierta. Este está en rojo. Hola. Bueno, lo que dure. Sergio, vos te vas a buscar Marcos 4, 18 y 19, y Aide, vos te vas a buscar 2 Timoteo 4, 9 y 10. Y vamos a ver entonces que el amor al mundo desplaza también el apetito por lo eterno. ¿Los tenemos? Vamos. 2 Timoteo 4, 10, 9, 4, 9, 2 Timoteo 4, 9 y 10. Dale. Procura venir pronto a verme, porque además me ha desamparado, amado este mundo, y se ha ido a Tesalónica, a Crescente y fue a Galicia, y Tito a Dalmacia. Bien, ¿cuál es el contexto de esto que está escribiendo Pablo ahí? ¿Dónde estaba Pablo? En una isla en Hawái. En su última cárcel. Después de eso iba a morir. Aquel que lo acompañó, he hablado igual varias veces, lo traigo siempre a colación al pobre Demas, pobre de él. Demas estuvo con Pablo mucho tiempo, fue su colaborador hasta el primer encarcelamiento, pero hay algo que él amó más. Lo dice ahí Pablo, ¿qué dice que amó? ¿Y qué consecuencia de eso qué hizo? Abandonó al apóstol. El segundo texto, hay mucho que hablar de eso, pero vamos a complementarlo. Marcos 4, 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este texto creo que es clave. Porque uno puede decir, no, le está hablando a incrédulos. El principio, hermano, de Dios es el mismo. Nosotros hoy podemos tener también corazones de piedra para su palabra. Tomamos lo que nos gusta y otras cosas caen, plin, plin, la semilla rebota en algo duro y nunca la planta crece. La idea, fíjense, que es de esas cosas a las cuales nos aferramos. Dice que son como que, ¿cómo lo grafica metafóricamente? Espinos. Todo el que tiene relación con plantitas, con huerto, con lo que sea, sabe que hay algo que combatir, ¿no? Y por lo general las plagas no son de hojas muy lindas, ¿no? Son rústicas, espinosas y resistentes. Y en eso se representa mucho también aquellas cosas que nosotros seguimos amando, seguimos afanándonos, porque ojo, no significa que esas cosas no sean loables. El trabajo es loable, la crianza es loable, mantener una casa es loable y algún proyecto de vida es loable. El problema es el afán sobre esas cosas, que entonces ahí se transforma en un espino. Y los espinos no dejan crecer, ¿qué? La palabra. La palabra sembrada. No es la palabra que está por caer, es la palabra que ya cayó. Por eso les digo que esto tiene aplicación también
para nosotros como hijos de Dios. Pablo también le escribe a Timoteo y le dice, raíz de todos los males, ¿qué es? Y sigue diciendo, el cual dice, muchos, está hablando de cristianos, por ese amor que se extra y consecuentemente fueron traspasados de qué. ¿No se acuerdan? ¿Traspasados de qué, dice Cale? De muchos dolores. La idea de una lanza que te atraviesa no es nada lindo, no es amoroso. Ese es el fin, hermanos, y eso también es un riesgo para nosotros. Hoy Carlitos hablaba de todo lo que el mundo da, todo lo que el mundo ofrece y todos los valores del mundo que a veces pueden filtrarse dentro de nuestra fe, dentro de una iglesia. Ir por atrás de eso es empezar a sembrar espinos. Y entonces, ¿sabes qué? El deseo por la palabra mengua. Tu afán por trabajar, tu afán por el estatus, tu afán, va a dejar a lo último el deseo de la palabra de Dios. Consecuencia, años quizá en una iglesia sentado siendo un bebé. Porque a diferencia de lo biológico, en lo espiritual, el crecimiento sí se puede detener. Y tenés 40 años en una iglesia y repetiste el primer año 40 años. Seguís siendo un bebé. Para pensar, porque aún las cosas que parecen al fines insignificantes son esas zorras pequeñas que terminan arruinando el cultivo. ¿Sí? Punto 3. Descuidar la comunión con Dios. ¿Ustedes creen que juntarnos nos hace crecer? Escuchen la pregunta. ¿Juntarnos nos hace crecer? Pablo les dice, ustedes se congregan para lo peor. El hecho de juntarnos no garantiza nada. Nada de nada. En el plano espiritual. Si nuestra congregación es solo algo recreativo, somos un club religioso más. Hay muchas iglesias que son clubes religiosos, ¿eh? Si no se abre la palabra de Dios, si no hay palabra de Dios sembrada cada vez que nos congregamos, no pretendas crecer. Si te congregás en un lugar donde se habla de filosofía y de cosas huecas, como dice incluso el apóstol, huecas sutilezas, corre de ahí. Andate en un lugar que aunque no te guste lo que se diga y se lea, porque la palabra de Dios refleja lo miserable que hay en mi corazón muchas veces, ahí congregate. Porque es eso lo que como un bisturí, la palabra como una espada quiere sacar. Te quiere hacer mejor. Por eso es que la forma en que sea de bendición y de crecimiento cuando nos congregamos es en el nombre de Cristo y abriendo su palabra. Es la única forma. Consecuentemente a eso, todo lo demás es válido. Es buenísimo que podamos estar juntos, que haya koinonía, que podamos hasta comer juntos, saludarnos, hablar hasta de cosas, ¿no? de la vida diaria, pero no es eso lo primero. ¿Qué es entonces descuidar la comunión con Dios? ¿Es congregarnos? Sí, es una parte, pero vos no comés una vez a la semana para estar sano. Vos comés todos los días y varias comidas al día. Descuidar la comunión con Dios es preguntarte qué haces de lunes a sábado, si es que venís solamente los domingos, o entre semanas. ¿Tenés deseo de la palabra de Dios? ¿Tenés un tiempo de oración con Dios? Porque comunión con Dios habla de eso, ¿eh? Habla de oración y habla de meditación, no solo de leer. Leí el texto, ¿sabes qué? Porque hoy toca y mi conciencia me acusa.
¿Qué tocó hoy? Y bueno, tocó el devocional del día, el texto lo leí, salí, y lo único que tengo en mente son las preocupaciones de las cosas que tengo que hacer. Eso no es comunión con Dios, eso es callar la conciencia. Es fácil callar la conciencia, ¿eh? Es facilísimo. Pero no puede haber crecimiento solo con asistencialismo. Hay que tener comunión todos los días. Y acá entonces se responde, quizás algunos pueden pensar en otras cosas. Yo lo resumo en esos 3 puntos, me parece que es suficiente ya con eso. ¿Por qué no hay deseo de mí por la palabra de Dios? 3 puntos, analizalos. Porque en esto se resuelve. Acá tenés el diagnóstico. Cuando vos encontrás en esto algo en vos, y bueno, sacalo y vas a ver cómo crece el deseo por la palabra. Tenemos que desear la palabra, es imperativo, deseen, dice el apóstol. Está inspirado por el Espíritu, así que no es solo una idea de Pedro, es lo que el Espíritu nos dice. Tienen que desear la palabra, como un niño desea la leche de su mamá. Y a veces me siento muy falto de tener ese deseo. Bueno, crezco, voy al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero hay que ir creciendo, no hay que ir gateando. Hay que evolucionar, dirían hoy los evolucionistas, pero en el buen sentido del término. Hay que crecer. Hay un texto que se asocia y toma la misma metáfora que Pedro, pero en otro sentido. Y es Hebreos 5, 11 y 14. María Marta, buscá lo que está ahí. Hebreos 5, 11 al 14. ¿Quién quedó con el micrófono? Ahí está, ¿quién va a leer? ¿Quién sigue? Norma lee, ¿no? Marilyn, ¿vos? Dale a Marilyn. Marilyn, ¿vos vas a ir buscando Colosenses 2:8? Y Rocío, vos vas a ir buscando después Gálatas 1:6 al 9. Y Santi, vas a ir buscando 2 Corintios 4:2 y 4:5. Y Alicia va a ir buscando 2 Timoteo 4:3 y 4. Creo que por ahí con eso vamos a andar, si no después seguimos. Bien. Hebreos 5, 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ese texto es espectacular, porque resume la verdad, mucho de nuestra negligencia espiritual. Y el escritor de Hebreos, no sabemos quién es, decimos que es el Espíritu Santo, da una realidad dura, porque él dice, podría seguir explicando mucho más de lo que vengo. Y a mí me hubiese encantado tener más de esa explicación, ¿no? ¿Qué te parece, Cale? Era espectacular lo que venía hablando, pero había una limitante. Seguían siendo niños. Y acá la leche se toma en otro sentido. Pedro la toma como, dice, el deseo que hay que tener como ese bebé por esa leche. No puede tener deseo por un churrasco, es un recién nacido, ¿está? Pero en el crecimiento hay un momento que hacemos con la leche y ya no alcanza. La leche ya no nutre, ¿verdad? Y empieza la papilla y empieza todo lo demás. Hasta la plenitud donde a veces hasta nos zafamos de cosas que comemos, ¿no? Nos pasamos. Pero la idea metafórica acá del escritor de Hebreos es que hay una posibilidad también en nosotros de estancarnos en las doctrinas bíblicas, en quedarnos con que Cristo me salvó. Listo, con eso
me sobra. No indagamos en nada más de Dios. No buscamos. Por ahí cantamos mucho más de lo que meditamos en su palabra. Y hasta cantamos cosas que tampoco las entendemos en profundidad. Y una limitante total al crecimiento es negarnos a crecer. ¿Vieron que dice no hay peor ciego del que no quiere ver? Bueno, no hay peor bebé del que quiere seguir siendo bebé, ¿verdad? Y es una realidad que también experimentamos. La experimentamos personalmente, hay etapas en nuestra vida que vemos, nos damos cuenta del estancamiento y el Espíritu también nos hace notar. Y también lo vemos en personas que se congregan también con nosotros. Tienen también muchos años en la iglesia y vuelven otra vez a temas que yo decía, flaco, ¿no superaste esto todavía? Esto era para los primeros, esto era para el discipulado. Ahora hay que buscar, hay que escarbar, hay que buscar cosas más profundas. Pero no se está hablando acá de llenar de conocimiento, un mero conocimiento intelectual. Porque el texto que dice, el discernimiento de qué decía ahí, María Marta, del bien y del mal, y hablaba del uso. O sea que hay una ejercitación. ¿Qué podés ejercitar si vos te quedaste solo con que fuiste salvo? Y hasta entendiste la salvación hasta por ahí nomás. Nada. Si no entendiste que como hijo de Dios tenés un propósito, que Dios te dio un don. Hay personas que en su vida ejercieron el don que Dios les dio. Es tristísimo esto, la verdad. Porque es similar a lo que la parábola de Jesús dijo. Entregó talentos y hubo uno negligente. Es la negligencia de la fe, ¿qué es? Enterrar. Primero porque tenía un mal concepto de su Señor. Y segundo porque no se quería arriesgar a nada. Lo enterró. Y el Señor viene y dice, lo hubiese metido en el banco por lo menos, ¿no? Hubiese cobrado intereses. El Señor no nos pide cosas a nosotros que nosotros no podamos lograr. De hecho, a todos estos se resume y dice, en lo poco has sido fiel. No dice, te pedí esto, hiciste mucho más, gracias. Y la palabra dice que aún en nuestra consideración no te eleves demasiado porque seguís siendo un siervo inútil. No podés hacer más de lo que se te fue dado. Y a veces, ¿saben qué? Yo en lo personal no llego a esa categoría de siervo inútil. Porque ni siquiera hago todo lo que Dios me manda que tengo que hacer. Y este es un terrible problema también en el cristianismo en general. Que nos vamos para el lado de lo emocional, del sentirme bien. Me congrego el fin de semana porque es algo bien, me hace bien. Y en la semana, nada me hace bien en la semana. Por eso voy el fin de semana, porque en la iglesia me hace bien. Canto, charlo, me emociono, lloro. Pero no pasa de eso. Es porque falta crecimiento en la palabra de Dios. Nada en nosotros que pueda hacer que crezcamos y maduremos es aparte de la palabra de Dios. Nada. Los devocionales son buenísimos, los libros, pero si no hay palabra de Dios, no pienses crecer. Y el Espíritu Santo, repito lo que vengo diciendo, no puede trabajar si no hay palabra de Dios en nosotros. Hay cristianos incluso que abrazan cosas bastante confusas. ¿Por qué es? Porque solos se guían por comentaristas, por lo que dice el pastor, pero no van a la palabra de Dios. Y ahí tenemos el mayor ejemplo en la Biblia, que son los de Berea. Era Pablo el que daba la palabra, no era cualquiera, ¿eh? ¿Y ellos qué hacían? Me gusta lo que dice, pero espera un poquito. Tampoco es recibir la comida como la mamá pájara, ¿viste? Que procesa y le devuelve al nido. No, acá hay una búsqueda personal, porque Dios trabaja con nosotros de forma personal. No todos tenemos el mismo proceso de crecimiento espiritual,
No todos tenemos los mismos dones, los mismos ministerios. Dios trabaja con nosotros de forma personal. Y aún el mismo texto de la palabra que se dice y se enseña desde un lugar, para unos es de bendición, para otros es de confrontación, para otros es de paz. ¿Por qué? Porque cada cual tenemos necesidades distintas. ¿Y el Espíritu creen que no lo sabe? Si está dentro nuestro. Dice incluso cuando oramos a veces no sabemos lo que pedimos, pero el Espíritu sí sabe lo que nuestro corazón desea y necesita e intercede. Fantástico. Miren cómo hasta en eso se suple nuestra falencia. Pero hay que crecer en el ejercicio, hay que ejercitar, desenterrar lo que Dios te dio y bajo su voluntad empecemos a servir. ¿Cuál es el primer campo misionero en nosotros? Nuestros hijos, los padres. No perdamos de vista a los niños, porque Satanás los tiene acá. Y los está atacando, ¿eh? Yo le digo a veces a mi esposa, no me cuentes más. Porque las cosas que viven los niños hoy te parten el corazón, realmente. Eso es Satanás, vino para hurtar, matar y destruir. A veces nosotros lo tenemos como una frase ahí, el maligno, el malo. No, querido, es real. Mirá la sociedad como está hoy. Cuidemos nosotros que nuestro campo misionero principal, los que somos padres, nuestros hijos. Y yo me acuerdo muchas veces hoy que se habla, ¿no? Parece como que los padres hasta le tienen miedo a los pibes, ¿viste? Porque parecen que los padres hoy se han transformado hasta en centros de entretenimiento, porque a todos lo tienen. Y nosotros, aburrite. Estoy aburrido, mamá, aburrite. Ya te vas, algo te vas, ¿no? Y ahí que surgían un montón de cosas, ¿no? Pero independientemente de eso, cuidemos con lo que Satanás hoy muy fácilmente les ofrece, que está. Y ya he hablado también de esto y yo me vengo informando porque cada vez que estudio y que veo cómo la ciencia, hoy realmente no se sabe al 100%, pero en menos de la mitad de una generación nos vamos a dar cuenta lo mal que hicieron muchos padres en entregar esto a niños menores de 15 años. Sí, ahora no se da cuenta la sociedad, pero en poco tiempo se va a dar cuenta el mal que hicimos, porque muchos estudiosos lo comparan, ¿saben qué? A los efectos de la droga. Nadie en su sano juicio le daría droga a su hijo, ¿verdad? Pero sí con mucha liviandad le tiramos el celular. No lo abandonamos en la calle, pero lo abandonamos frente a una pantalla. Y créanme que los daños son, a veces hasta pueden ser irreversibles, porque su mente se está formando, se está creando. Nuestro campo misionero de acción es nuestra familia. ¿No tenés hijos? El que tenés al lado, en tu familia. Y así como dijo el Señor, van a ir a donde, ¿se acuerdan? Primero donde están, después Samaria y hasta lo último, bueno, donde el Señor tenga dispuesto que trabajes para Él. Me quedan 10 minutitos. Segunda pregunta que dije que iba a responder. ¿Qué significa no adulterada? Ojo, hay un riesgo que la leche sea adulterada. Lo venimos viendo esto, desde los púlpitos, hace por lo menos 20 años con intensidad, de que la leche que se da es leche adulterada. La palabra ahí puede ser también diluida. Y antiguamente, ¿se acuerdan cómo se adquiría la leche? Con el lechero, ¿no? Yo trabajé en el tambo, en mi escuela ya no hace tanto tiempo tampoco. Y nos gustaba ir al tambo, excepto cuando nos mandaban a limpiar la fosa séptica y esas cosas. Y hasta hacíamos travesura. Estaban las pezoneras, ¿no? Que chupan la leche de la vaca. ¿Y qué hacíamos nosotros? Y tomábamos esa leche recién salida. Una imprudencia.
No hay que hacerlo nunca porque si la vaca es brucelosa, te tragaste brucelosis, ¿no? Entre otras cosas. Hay que hervir la leche. Pero todos los que hemos probado esa leche sabemos que lo que compramos en el supermercado no es leche. No es leche, es otra cosa. Pero el lechero pasaba, y nosotros a veces íbamos con esa yegua que se conocía de memoria el camino, y te subías y la yegua arrancaba sola porque sabía dónde teníamos que dejar los tarros de leche. Y siempre algún cocinero, para que aguante más la leche, ¿qué hacía? Diluimos, ¿no? Y en aquellas épocas un buen lechero el que te daía leche que sin diluir, ¿no? La idea de esto también es leche diluida. ¿Hay palabra diluida desde los púlpitos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué significa entonces no adulterada? Bueno, podemos hablar de varias cosas. Yo puse solamente, a ver si no recuerdo mal, 6 puntos. No voy a llegar a verlos a todos, pero por lo menos 3. Lo primero es cuando las señales de que esa leche espiritual está adulterada, y ojo, esto solo lo puede ver aquel que tiene el Espíritu de Dios. El que está en tinieblas no, porque todo se debe discernir espiritualmente. Así que en eso, esto cabe solamente para los hijos de Dios. Distinto es después que te des cuenta, pero no te importa. Eso es otro cantar. Bueno, ahora vamos a ver eso también. La señal entonces de leche espiritual adulterada. Punto 1. Se mezcla con enseñanzas humanas o filosofías ajenas a la palabra. Esto pasó ya en el primer siglo. Parte hablaba hoy Charlie del dualismo. Dio paso al gnosticismo. Un poco más tardíamente, de esto habla Juan, ¿se acuerdan? En su primera carta, negaban un Cristo, la deidad de Cristo, y un Cristo con cuerpo, como nosotros, ¿no? Bueno, después, hoy ahí, con un clic buscan gnosticismo y se van a dar cuenta que era. Pero ellos batallaron con esto. Y no es que las inventaron ellos estas cosas, las escuchaban ¿de dónde? De la cultura grecorromana. Muchas cosas que se escriben en el Nuevo Testamento son confrontaciones directas a problemas que había en la iglesia porque traían filosofías muy arraigadas en la cultura grecorromana, muy arraigadas. Y no siempre con lo que uno nace, mama y aprende es fácil de desprender. Y a veces nosotros incluso hasta moldeamos la Biblia al tiempo que vivimos y a las costumbres y a la cultura. Y nos perdemos de sacar los principios de Dios. Colosenses 2.8, ¿a quién se lo di? Marilyn, dale, Colosenses 2.8. ¿Prende el micro? Te quedaste sin bate, Marilyn. Pásale, ahí está. ¿Está? Bueno, ahí te pasan el otro. Mirad que nadie os engañe por medio de la filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Perfecto eso, ¿no? Ese texto ahí. Y si la enseñanza entonces depende más de opiniones, de modas, de psicología, a veces hasta se trae un poco la psicología, ¿no? En los púlpitos, yo lo he escuchado bastante, y no hay, incluso hasta misticismo, cuidado, también se mete eso ahí. Hemos escuchado el vasito con agua y la rosa y la agüita de, ¿no? Cuando eso está presente, significa entonces que esa leche, ¿cómo está? Está diluida, está adulterada. Y bueno,
entendemos que igual muchas veces adentro de estos lugares hay personas que no son hijos de Dios, pero hay otros que sí. Muchos salen de esos lugares porque se dan cuenta y otros permanecen. A veces, como decía Andrés, porque tienen un grado de inmadurez que no se dan cuenta y otras por conveniencia. Y ahora vamos a ir también a esos puntos. Segundo punto, por las señales de leche espiritual adulterada, cuando minimiza o altera el Evangelio de Cristo. También algo con lo que lucharon en el primer siglo, ¿sí? Gálatas 1, 6 al 9. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema o maldito, ¿no es cierto? Perfecto. Sí. O digno de ser quemado también en la traducción. Sí, 2 veces se lo aclara, porque si no te queda claro. Nico, en la NTV el versículo 7 dice, pero están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Bien, bueno, justo más al título del, ¿no? Si cambia el núcleo del mensaje de la cruz, de la gracia y de la fe, entonces leche diluida. Cuidado, porque acá ustedes pueden decir, bueno, esto es más que diluido. Sí, pero cuando la leche se adultera tanto, llega un punto que ya está corrompida totalmente, dejó de ser lo que era. Y en este caso nosotros sabemos cuál es el contexto. Entraron judaizantes a decirles que está bien que crean en Jesús como Mesías, pero hay que circuncidarse, ¿sí? Pero en eso de la circuncisión no era, bueno, hacete una marca como establecía la ley, sino que tras de eso, ¿qué había que hacer? Pila de cosas que había que cumplir, desde comidas, el sábado. Hoy hay sectas que se dicen ser cristianas y si no guardas el sábado, y bueno, la precursora de esa secta en su visión vio que lo que limitaba de un lado y del otro eran los que guardaban el sábado. O sea, están ninguneando, como se dijo hoy, ¿no? Ese término, se están menospreciando y pisoteando el único sacrificio perfecto que nos hace salvos. Por eso cuando ustedes analizan esto, todas las sectas tienen un representante espiritual y escritos que los ponen al mismo nivel o arriba de la palabra de Dios. Si la palabra dice esto, pero Russell escribió tal cosa, Elena de Guay escribió tal otra, y la palabra es la del profeta de turno. Cuidado, porque también en el ámbito evangélico lo dijo el pastor. Como si el pastor fuese, minimiza o altera el evangelio de Cristo. Si lo que se da de un púlpito desprestigia eso, la leche está adulterada, está pervertida. Salí corriendo de ese lugar. Tercer punto y termino con esto. Promueve, y ahí lo nombramos al pasar, promueve intereses personales en vez de la gloria de Dios. ¡Apa! Esto pasó también en el primer siglo y siguió pasando hasta el día de hoy. Cuando hacen del Evangelio fuente de ¿qué? Y entonces se pervierte la palabra. ¿Quién tenía ahí? 2 Corintios 4, 2 y 4, 5. ¿A quién se lo di? Yo. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Y el 5, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros
somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Bien, perfecto. El contexto es la iglesia de Corinto que Pablo mismo había fundado. Ahora habían algunos que lo acusaban a él de que él lo que hacía lo hacía porque por beneficio propio, entre otras cosas, entre muchas otras cosas. Y acá les dice que nosotros cuando fuimos a ustedes, cuando les entregamos la palabra, no lo hicimos por algo personal, para un beneficio personal. En Corinto Pablo trabaja al igual que en Tesalónica y él dice, teniendo incluso el derecho de apóstol de poder ser mantenido por hermanos, de hecho él recibe en muchas oportunidades ofrendas de amor, él dice, él no se vale de ese derecho que podía tener para no trabajar. Y a los tesalonicenses le dice, yo trabajé de día y de noche para no ser descarga a ninguno y para ser ejemplo de que hay que ganarse el pan ¿con qué? Con el trabajo. Es decir, yo no me hospedé ni comí de balde, les dice, o sea, de arriba. Yo pagué con trabajo. Y acá lo estaban acusando de que él era un vocero de Dios por beneficio personal. ¿Creen hoy ustedes que hay personas que predican por beneficio personal? Claro que sí. Pero cuidado, que también nuestro servicio puede ser orientado a que me vean. Cuidado. ¿No? No es dinero lo que recibo, pero es otra cosa. Es el aplauso, la palmada, el boca en boca, ¿no? Es muy triste porque nosotros estamos para dar gloria a Dios, no a nosotros mismos. De hecho, somos muy prescindibles. Si Dios quiere hacer así, nos sacó de donde estamos y pone a otro mejor. Entonces, que en nuestra vida, hermanos, lo que hagamos sea siempre para la gloria de Dios. Terminamos acá y seguimos con los otros puntos, Dios mediante el domingo que viene.